Hola terapeutas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el suicidio. Vamos a checar algunas cosas que son de relevancia para que podamos identificar y buscar algunas estrategias para apoyar a las personas que estén teniendo alguna idea o que hayan tratado de suicidarse. Entonces, empezamos. Muy bien. Vamos a empezar a definir el suicidio como nos lo dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Lo define como una problemática que es pública, más que nada de salud mental, debido a que cada vez más y justamente en la pandemia se ha incrementado muchísimo los intentos y la consumación del suicidio. De hecho, tenemos que ir definiendo este problema de salud pública, que no es algo solamente de las personas que están teniendo problemas, sino puede haber personas también que no necesariamente puedan tener depresión, que puedan llegar a ostentar lo que sería una idea, por ejemplo. De hecho, empezamos a definir por algunos elementos que serían muy importantes. Empezamos. Punto número 1 son las ideas o la ideación suicida. Las ideas suicidas las podemos definir como esos pensamientos, esas ideas o esas fantasías que llegan a tener las personas de quitarse la vida. Por ejemplo, fantasean en la forma de cómo lo harían. Ahorcándose, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me tomara todas esas pastillas que se encuentran en el baño? ¿Qué pasaría si yo me pasara las navajas por las muñecas? ¿Qué pasaría? Sería una de las preguntas fundamentales de estas personas. Recuerden, solamente es la parte del pensamiento, por eso le llamamos como ideación suicida. Después tenemos que hablar de lo que es el parasuicidio o el gesto suicida. Realmente lo que pasa en esos momentos con el gesto del parasuicidio son un conjunto de conductas en la cual no se trata de consumar, no se trata de matarse, sino que en realidad tratan de buscar el dolor como tal. Lo que estamos hablando del parasuicidio, el gesto suicida, solamente es el hecho de hacerse daño en alguna parte en específica del cuerpo, pero todavía no hay una intención aparente de quitarse la vida como tal. Después siguen las crisis suicidas. Las crisis suicidas van dirigidas muchísimo a esta etapa de desorganización, a esta etapa de trastorno, como se le conoce normalmente a las crisis. Es donde las personas se encuentran en esos momentos un abatimiento emocional como tal. Significa que las personas tienen muchísimos pensamientos que pueden ser desadaptativos o negativos para ellos. Por lo tanto, llega un punto en el cual esta crisis se va formulando un poco más efectiva o menos efectiva dependiendo de cómo vaya tomando el control el individuo, el sujeto, de la crisis como tal. También tenemos que dar respuestas y tener muchísima precaución sobre 3 preguntas fundamentales. Una de estas preguntas es ¿dónde lo voy a hacer? El dónde lo voy a hacer, por ejemplo, podría decirse que yo iría a un parque, yo iría a lo mejor a alguna casa, yo iría a un terreno baldío, yo iría al bosque, yo lo haría en la casa. Se formula precisamente el lugar, el contexto en el cual la persona pues va a hacer este acto. Por otra parte, la segunda pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? Aquí es el punto. ¿Con qué método voy a quitarme la vida? Voy a hacerlo con pastillas, voy a hacerlo ahorcándome, voy a chocar en el auto o voy a tratar de buscar un método que sea más efectivo que haya buscado en internet, por ejemplo. Es una de las cuestiones fundamentales que debemos de tener en cuenta también si las personas buscan en internet como tal, porque algunos de ellos van a buscar una forma más efectiva que pueda tener menos dolor y mucha mayor potencia y efectividad. Y la tercera pregunta es ¿cuándo lo voy a hacer?
El cuándo lo voy a hacer pueden escoger un día exacto, y esto lo vemos muchísimo en algunas cartas o en algunos ejemplos que podríamos buscar en las personas suicidas. Por ejemplo, en algunos cuadernos, lo podemos encontrar en algunos posts de Facebook, de Instagram o de Twitter como tal, donde las personas van dejando algunos detalles como tal de cuándo lo empezarían a hacer. Entonces, esto lo pueden hacer de una forma significativa. Por ejemplo, la forma en la cual podemos identificar que una persona podría quitarse la vida, y que me viene mucho a la mente en esos momentos, es el caso de una persona que quitó todos los días del calendario y solamente dejó uno en especial. Es como si hubiera arrancado las hojas que seguían. Y entonces él planifica la situación, el cómo, el dónde, pero el cuándo, en algo que sea especial para él. Debemos de tener en cuenta que entre más desarrolladas estén estas tres preguntas, va a ser más factible el suicidio. Significa que solamente sería pasar al acto. Entonces, por eso tenemos que preguntarle a las personas exactamente cuándo, dónde y cómo, si en realidad lo han formulado como tal. Hay algunas personas que no se lo han pensado, solamente lo han fantaseado. Entonces, no hay como tanto riesgo en ese aspecto. Después tenemos otro dato interesante que se le llama la tentativa de suicidio o intento autolítico. Aquí prácticamente la persona tomó una decisión, quiere realizar la consumación de su propia vida, quiere terminar con ella. Sin embargo, no utiliza el método adecuado como tal. Por ejemplo, podría ser que la persona, en vez de tomar pastillas que pudieran quitarle la vida, toma aspirinas como tal, solamente dejando algunas secuelas que no son graves en sí. Entonces, pueden buscar algunos métodos y como tal no van a ser efectivos. Entonces, la conducta suicida está como tal, pero no han llegado a consumar el acto en sí. Aquí es importante que tengamos en cuenta que el pensamiento, como la fantasía, la ideación ya está elaborada. Sin embargo, no se encontró el método adecuado para poder llegar al fin de la vida. Después tenemos algo que se llama el suicidio frustrado. La persona ha tratado de quitarse la vida y como tal no pudo lograr hacerlo. Ya sea porque alguna persona llegó, ya sea que en algún momento, pues, por ejemplo, se desmayó y tuvieron que llevarlo al hospital. La persona en realidad tuvo aquí dos incongruencias. La primera es no hacerlo de la forma correcta, y la segunda es no planificar que las personas pudieran llegar en algún momento. Entonces, en el suicidio frustrado pueden haber dos variantes. Puede ser que la persona vuelva a intentarlo como tal, o puede ser que ya no lo intente debido a que sintió dolor. Y en muchas ocasiones lo que pasa con esas personas es que tratan de huir del dolor y tratan de quitar ese dolor emocional que están teniendo en esos momentos. Por lo tanto, se dieron cuenta que al momento de tratar de quitar el dolor, sintieron más dolor, puede hacer que ellos dejen de hacerlo. Pero también pudiera pasar algo contrario. Pudieran hacer que ellos volvieran a intentarlo, pero ahora buscarían un método que pudiera ser mucho más efectivo y visualizarían que las personas que los apoyaron como tal, pues no estén en el medio. Verían todos esos factores como tal. Por último, tenemos el suicidio consumado. Entonces, el suicidio consumado significa que la persona llegó con éxito a quitarse la vida. Y por lo tal, pues no hay marcha atrás. Algunos de los signos de alarma que nosotros tenemos principalmente con las personas pueden ser variados, pero aquí vamos a enlistar los principales. El primero es que la persona haya dejado de sentir placer por las actividades que antes hacía. Segundo, un estado de ánimo totalmente decaído, prácticamente depresivo. Tercero, estamos hablando de que la persona está presentando insomnio o hipersomnia, que es la falta de sueño
o el exceso de sueño. 4. Podríamos decir que uno de los signos también tiene que ver con la música que puede estar escuchando las personas. Sé que es válido escuchar música que pueda ser deprimente, pero si la persona ha pasado de música que es totalmente alegre o que tiene un género que puede ser un poco más activo, a comparación de otra música que puede ser un poco más depresiva, podría ser uno de los signos. No significa que es 100%, pero sí nos da un indicador. 5. La persona se muestra totalmente letárgica. Va perdiendo energía, se vuelve un poco más lenta y por lo tanto deja de tener actividades físicas que antes podría realizar. 6. Estamos hablando de que la persona tiende a aislarse totalmente de la cuestión social. Significa que la persona deja de frecuentar amigos, deja de frecuentar compañeros, empieza a faltar al trabajo, empieza a faltar a la escuela o algunas actividades extracurriculares que podrían tener las personas. Por ejemplo, deportes o algún club en el que se encuentre. 7. Podríamos hablar de la falta o el exceso de apetito que podría tener la persona. La persona empieza a comer de más o empieza a dejar de comer. Los alimentos que antes le gustaba dejaron de favorecerle, dejaron de provocarle ese placer que antes tenía. 8. Hablamos sobre mucha culpa en la persona. La culpa sobre situaciones que no le han acontecido a él o de la cual no es responsable como tal. La persona empieza a culparse de que todo estaría mejor si él no estuviera. Podríamos encontrarlo esto en algunos posts, por ejemplo, en Facebook. Podríamos encontrar como signos de ayuda que pudiera estar presentando él a través de pues este signo de alarma, que sería la culpabilidad. O como lo conocemos nosotros generalmente, una persona culpígena. Todas las desgracias que están sucediendo alrededor son gracias a él o a ella. 9. Hablamos también de síntomas de autolesión. Si la persona empieza a desarrollar algunos síntomas, por ejemplo, como de cutting, estas conductas que refieren a cortarse algunas partes del cuerpo, como piernas o como los brazos o zonas donde no son tan visibles para las personas, también podríamos estar hablando de que hay algo enmascarado. Por ejemplo, la persona está cortándose para poder sentir un dolor físico y enmascararlo a ese dolor emocional. 10. La persona ha empezado a despedirse de muchos. Significa que está dejando algunas cartas de despedida o algunas notas en especial. Puede hacerlo en fragmentos como en música, puede hacerlo en audios, puede hacerlo por mensajes de WhatsApp y, como les comentaba, también por medio de posts de Facebook o de alguna otra red social. Muy bien, terapeutas, espero que esta información les haya apoyado muchísimo. Recordemos que el suicidio como tal es algo que se puede encontrar hasta en lo que nosotros conocemos las mejores familias. Por eso es importante que nosotros empecemos a visualizar todos estos signos de alarma para que podamos apoyar a las personas. Y definitivamente nosotros sí que podemos apoyar a las personas, aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos médicos, aunque no seamos psiquiatras. Nosotros tenemos el poder de salvar vidas también, escuchando a los demás, siendo empáticos y dejando de juzgar. Hasta luego.